la tarde me parece que es una falta de respeto con los demás, pero esta vez sí no era por mi culpa. Vamos a empezar de una vez con esta clase, que es la de VIH, y con eso terminamos el módulo de virología. Después vendrá el módulo de bacteriología. Empieza hoy en la segunda clase que la va a dar el doctor Santiago. Bueno, algunos ya han visto esto. Estos fueron los primeros casos de la infección. Perdón. Entonces, los primeros casos de un nuevo virus se describieron en los Estados Unidos, en Nueva York y en Los Ángeles. Estos son los primeros reportes de casos de pacientes hombres jóvenes que tienen sexo con otros hombres homosexuales. Muchos de ellos también utilizaban drogas de abuso, que consultaban por diferentes síntomas, como por ejemplo pérdida de peso, la presencia de adenopatías, fiebre y un cuadro en el cual aparecía una neumonía por un patógeno que en ese momento se llamaba Pneumocystis carini, pero que ahora se llama Pneumocystis jirovecii. Pneumocystis carini lo van a ver con más profundidad en el módulo de micología, aunque comparte algunas cosas con los hongos, no tiene pared como la que tienen los hongos. Y se descubrió, estos son otros casos de pacientes adultos, hombres jóvenes homosexuales, sexualmente activos, que consultaron por estos casos de neumonía, candidiasis oral, en los cuales se descubrió que tenían una importantísima linfopenia y que estaban infectados por un virus nuevo que ya se pensaba que era uno de los conocidos, que eran los retrovirus del tipo HTLV, pero este era uno nuevo. Esta ya siempre se las presento. Esto es otro reporte de caso, un hombre homosexual de 33 años que en diciembre del 82 consultó por linfadenopatías y astenia y tenía el antecedente de haber presentado varios episodios de gonorrea y de sífilis en 1982 y de haber tenido más de 50 parejas sexuales por año. Entonces, el VIH-Sida sigue siendo un problema de salud pública en nuestro país y en todo el mundo. En ningún lado se está controlando, con el agravante que está empeorando, aunque eso casi no se habla, pero el problema del VIH sigue siendo un problema muy importante en nuestro país. Esto es para el año 2022, se reportaron 2.220 casos, muy importante esta cifra. Para esa época, comparado con el 2021, se observaba un aumento del 14.6% en la incidencia, de notificación, y la tasa nacional era de 39.2%. Para el año 2023 y 2024 no hubo mayor variación. Para el año 2023 fue de 39.3% y para el año 2024, y esto es lo último que publicó el Instituto Nacional de Salud, de hecho no tiene un reporte a la última semana epidemiológica del 2024, la incidencia es de 33 casos por 100.000 habitantes, con la preocupación que en casi todo el país se han reportado casos. No hay un departamento en el cual no se hayan reportado casos nuevos de VIH. Obviamente los casos, o la mayoría de los casos, se encuentran en las grandes urbes de nuestro país, en Bogotá, en Cali, en Medellín, y también preocupa zonas como por ejemplo la costa atlántica, Cartagena, Barranquilla y el departamento de Huila. Pero ustedes ven, en prácticamente todo el país se han reportado casos, la incidencia es muy variable. La mayoría de los casos se presentan en hombres y mujeres en edad fértil y en edad productiva desde el punto de vista laboral, y también en estudiantes jóvenes. Hay un porcentaje, afortunadamente, bueno, ni tan afortunado, infortunadamente más peor, están aumentando los casos de diagnóstico durante la gestación, y esto era algo que iba en decremento, y por el contrario está aumentando. Ha aumentado también la transmisión de madre e hijo. La principal forma de infección en la pediatría es la transmisión madre-hijo. Claro, se pueden presentar casos de abuso sexual y todo esto, que es una aberración total, pero no son la mayoría. Entonces, se tiende a que con la profilaxis antirretroviral la transmisión madre-hijo desaparezca. De hecho, hay países certificados en Latinoamérica y en algunas partes del mundo donde ya no existe la transmisión madre-hijo. La mayoría de los casos de infección ocurren por transmisión sexual. Sigue siendo un problema enfocado como una enfermedad de transmisión sexual, pero no es la única vía. También se han descrito otras vías, aparte de la vía sexual, y no solamente entre homosexuales, sino también
ha aumentado la incidencia de casos de transmisión heterosexual. Bueno, también hay otro porcentaje de personas que se inyectan drogas de abuso, sustancias alucinógenas que están contaminadas o que las aplican con jeringas contaminadas de otras personas. Entonces esto sigue siendo un problema. Entonces no es una enfermedad exclusiva de los homosexuales como inicialmente se pensaba, sino que sigue siendo un gran problema en toda la población en general. El virus de inmunodeficiencia humana se cree que se originó en las selvas de lo que ahora se llama la República Democrática del Congo, que en su momento se llamaba el Zaire. El Zaire es un país que queda como hacia el centro-sur de África y que tiene una importante herencia colonial de los belgas. Entonces ese es un país francófono. Sin embargo, el virus de inmunodeficiencia humana es posible que se haya descrito o que este virus, bueno, se sabe que este virus tiene una grandísima relación con los virus de inmunodeficiencia de los monos. El virus de inmunodeficiencia simiano, tanto el tipo 1 como el tipo 2, pudo haberse adaptado al ser humano a través del consumo de carne contaminada de esos monos. ¿Se acuerdan que yo les mostré una foto la semana pasada de un mono decapitado? En muchos de esos países consumen estos animales porque no tienen más que comer y resulta que el virus que tienen estos animales pueden adaptarse al humano. Es posible que el virus se haya presentado en las selvas de este país y en poblaciones pequeñas y que después por la migración o por el movimiento de habitantes de estos países a zonas más grandes, como por ejemplo la capital de Zaire, a partir de ahí se haya diseminado al resto de África y al resto del mundo. ¿Cómo se cree que entró el virus a América? Se cree que a final de los años 70 el virus pudo haber entrado a América por Haití, debido a que Haití, al ser un país francófono, tuvo por esa época movimientos de personas de Haití que fueron a dar charlas, conferencias, no sé, a dar algún tipo de educación en estos países, y se cree que una persona pudo haberse infectado en Haití y haber traído el virus a Haití, a partir de ahí infectar a otras personas y de ahí llegar a los Estados Unidos. Esa es la vía en la cual se cree. Entonces, existen dos grandes grupos de VIH, el VIH tipo 1 y el VIH tipo 2. El más virulento y al cual se le asocia la pandemia de VIH es el tipo 1. Es el más virulento, es el más agresivo, es el que aporta la mayor cantidad de casos, y el otro es el VIH tipo 2, que es menos virulento pero puede terminar en SIDA, y el VIH2 por lo general está restringido a algunas zonas como las costas occidentales de África de los países francófonos, Camerún, bueno, no me acuerdo qué otro país está por ahí de los que hablan francés, pero sobre todo en estas partes, aunque también se ha descrito en el sur de Europa, en Portugal, en Francia y en España, precisamente por la migración de habitantes de estos países que buscan ir a Europa. Y dentro del VIH1, que es el que más nos importa, existen diferentes grupos. Hay uno que se llama el grupo M o grupo mayor, hay otro que se llama el grupo N, otro que se llama el grupo O y otro que se llama el grupo P. El más importante es el grupo M, y dentro del grupo M hay subtipos, hay diferentes subtipos, A, B, C, D, todas estas posibles recombinaciones. Ya vamos a hablar de qué son las recombinaciones. Y el más importante y que tiene mayor relevancia en el continente americano, incluido Colombia, es el subtipo B. El subtipo B. Bueno, el subtipo B. Y el subtipo B está diseminado por todo el mundo, pero la mayoría de los casos de VIH tipo 1 del grupo M son del subtipo B en casi todo el mundo. Bueno, en casi todo el mundo. Subtipo B. Ahorita vamos a explicar exactamente qué es todo eso. Ahora vamos con la biología. Entonces, el virus de inmunodeficiencia humana es un virus que se pensaba inicialmente era uno de los virus, un virus oncogénico, porque el virus de inmunodeficiencia humana tiene gran relación con algunos virus que se habían descrito incluso desde principios del siglo pasado y que causaban cáncer en algunos animales, por ejemplo, sarcomas en los pollos, sarcomas en las aves, y algunos tipos de leucemia, como por ejemplo la leucemia de células peludas, así se llama ese tipo de cáncer.
y se sabía que el causante de eso eran unos retrovirus que se conocen como el HTLV1 y 2. Entonces se pensaba que el virus de inmunodeficiencia humana era un HTLV e inicialmente se llamó de tipo 3. Pero lo que confundió a los investigadores es que el virus de inmunodeficiencia humana como tal no se considera oncogénico, aunque hay algunos tipos de tumores que se presentan con más frecuencia en pacientes con VIH. ¿Me hago entender? Bueno, entonces, estos virus pertenecen a una familia que se llama, los Retroviridae. Retroviridae, la familia Retroviridae. ¿Y por qué se llaman retrovirus? ¿Por qué creen? Porque hacen retrotranscripción, y eso ya se conocía en los HTLV. Y pertenece a un género que se llama lentivirus. ¿Por qué creen que se llama lentivirus? Porque el tiempo de latencia entre cuando ocurre la infección y ocurren las manifestaciones más graves puede ser de incluso años. Eso ha sido también un gran problema, o es un gran problema. ¿Por qué razón? Porque puede que muchas de las personas que están infectadas no lo sepan, y puede que eso lleve a un subregistro de los casos que se presentan año tras año, ¿sí? Entonces, el virus de inmunodeficiencia humana es un virus que tiene una estructura, es un virus que, cada cadenita, cada virión tiene 2 copias, ¿listo? Cada virión tiene 2 copias de un RNA, pero cada RNA va por su lado. ¿Sí lo ven acá? Ustedes ven que este RNA no es que esté haciendo puentes de hidrógeno con la otra cadena, como por ejemplo pasa con rotavirus. Y cada uno de estos tiene su propia enzima. ¿Esta enzima cómo se llama? La transcriptasa reversa o la carbotranscriptasa, como lo quieran llamar. Bueno, pues es un virus que tiene una envoltura. Y en general, como todos los retrovirus, tiene una estructura en su genoma que se conservan casi todos, y es la siguiente. Es un RNA de sentido positivo, ¿sí? O sea, tiene 2 cadenas de RNA de sentido positivo, cada una con sus enzimas, y tiene esta distribución: un extremo 5' en el cual hacia el extremo 5' está un grupo de genes que se llaman GAG, luego sigue el gen POL, y luego sigue el gen ENF, y después el extremo 3', ¿vale? Dentro de esos marcos que hay, dentro de estos grandes genes, aparecen otros genes, BIF, BPR, BPU. Algunos de estos están presentes en el VIH tipo 1 y no están en el 2. Estos genes en general tienen que ver con factores de virulencia, pero eso no lo vamos a profundizar. Lo que me interesa es sí que se aprendan esto, GAG, POL, EM, y esos genes terminan traduciendo algunas proteínas. El gen GAG traduce proteínas, dentro de las cuales la más importante es la proteína P24, que es una proteína que está en la cápside, ¿vale? Luego sigue el gen POL. El gen POL es un gen que termina transcribiendo y traduciendo 3 enzimas muy importantes, que son la retrotranscriptasa, otra enzima que se llama la integrasa y otra enzima que se llama la proteasa. ¿Listo? Y finalmente está el gen ENF. En el gen ENF aparecen otras glicoproteínas que están sobre todo en la membrana lipídica, en la envoltura, de las cuales las más conocidas son GP41 y GP120. ¿Vale? Importantísimo que se aprendan eso. A ver, esto ya nos sirvió. Entonces aquí vemos otra vez visto cuáles son las diferentes proteínas o cuáles son las enzimas que produce cada uno de estos genes. Polimerasa, la proteasa, la transcriptasa reversa y la integrasa. Dentro del gen GAG están algunas proteínas de la matriz y de la cápside, como les mencionaba, la más conocida y la que tiene interés sobre todo diagnóstico es P24, así se llama. Y dentro de la envoltura, pues dentro del gen ENF, algunas proteínas transmembranas o que están en la envoltura, que son GP120 y GP41. Entonces, el receptor o las células
blanco del virus de inmunodeficiencia humana son los linfocitos TCD4. Ojo, eso siempre se los preguntan. Yo no, los linfocitos, porque eso es muy fácil. Los linfocitos TCD4. Pero no solamente los linfocitos TCD4 son los blancos del virus. También se sabe que las células dendríticas y los macrófagos pueden ser blancos del virus. Sin embargo, para que exista o para que haya una adecuada recepción o interacción receptor-antirreceptor, es decir, del pirión con la célula, se necesita de unos correceptores. Bueno, no sé si tengo alguna lámina de esta. Entonces vamos a ver el proceso de replicación. De pronto tengo otra laminita. Sí. Esto que presten mucha atención acá. Bueno, todos por favor presten atención acá. Entonces, el virus es un virus envuelto. Tiene una membrana lipídica. Cuando ocurre la unión del receptor TCD4 con el correceptor, que se llama, el más conocido es CXCR5, anótenlo por ahí, CXCR5, y otro que se llama CCX4, así se llama, CCX4, CXCR5 es el más conocido. Entonces, en este caso, cuando ocurre la unión de la, ya ahorita se los vuelvo a mostrar en otra lámina. Entonces, cuando ocurre la fusión de la membrana lipídica del virus con la célula, ocurre la fusión. El virión es endocitado y la nucleocápside es destruida o es escindida, rota, segmentada por la membrana endocítica o por la vacuola fagocítica que lo atrapa. ¿Listo? Cuando esto ocurre, se liberan las dos cadenas de RNA y ahí empieza a actuar la transcriptasa reversa. ¿Y qué hace esta transcriptasa reversa? Pues pasa de RNA a DNA, cada una por aparte, ¿vale? Cada una por aparte. Y estas cadenas de DNA se unen en el citoplasma y forman un DNA de doble cadena. ¿Sí me están siguiendo? Sí. Pues una vez ocurre la unión de estas dos cadenas de DNA, este DNA ingresa al núcleo. Y cuando ingresa al núcleo, este DNA viral se une al DNA de la célula hospedera. ¿Sí ven? Entonces, el DNA del virus termina uniéndose al material genético de la célula que infecta. Y esa es una de las tantas razones por la cual no se puede eliminar el virus. O hasta el momento no se ha podido encontrar cómo quitar ese pedazo de DNA viral del resto del DNA de las células. ¿Me hago entender? Pues aquí actúa la transcriptasa reversa. ¿Vale? Y para que este DNA viral se una al DNA de la célula hospedera, actúa la enzima integrasa. Entonces, transcriptasa reversa integrasa. ¿Vale? Entonces, este DNA de más, cuando se va a transcribir, ¿a qué se transcribe? Pues a RNA mensajero. Y una vez transcrito, ahí se siguen todas las reglas como si fuera un material genético de eucariota. Se transcribe a RNA mensajero, a partir de RNA mensajero se sintetizan proteínas, las que sean, ¿vale? Cuando ocurre la transcripción y la traducción, en el citoplasma se vuelven a ensamblar diferentes proteínas. Lo que no se sabe con precisión, y eso ya se los había dicho en las primeras clases, es qué señal hace que este RNA en algún momento deje de sintetizar proteínas para sintetizar nuevo RNA mensajero y formar nuevos viriones. ¿Sí me hice entender? Entonces aquí termina saliendo la célula, de la célula esta cosa. Pero como ya les mencioné y se los dije muchas veces, esto es un modelo muy bonito, pintadito en el tablero, pero en la vida real esto no es así. Resulta que una célula no es que tenga un solo receptor TCD4, puede tener cientos de receptores TCD4. Resulta que cuando se infecta la célula por diferentes viriones al mismo tiempo, no es que este RNA vaya agarrado de la mano con este. Ocurre, como les dije, una promiscuidad terrible de intercambio genético entre uno y otro. Luego el RNA de este virus que ingresó puede ser completamente diferente al que ingresó. ¿Sí me hago entender? Pues supongamos que ingresa otro virión por acá, ingresa otro por acá y libera su material genético aquí. Entonces, este no es que se una siempre con este, puede que este
esta cadena de RNA, una vez retrotranscrita, se una al DNA de este. Puede ser, eso puede pasar. A lo que se suma que las transcriptasas reversas o todas las enzimas que sintetizan RNA de los organismos que no son eucariotes no tienen mecanismo de regulación o de corrección. Entonces, muchas veces se colocan nucleótidos que no tienen por qué ir. Pues donde iba una citosina, ponen una guanina. ¿Me hago entender? Entonces, el material genético del virus que ingresa es generalmente diferente al del virus que sale. ¿Y cómo se llama eso? No. Cuasiespecies virales. El VIH es una cuasiespecie viral. ¿Vale? Bueno. Miremos aquí otra vez. Señor. Profe, tengo una duda. Es una pregunta un poco rara, pero ¿en algún futuro se puede uno adaptar al VIH conociendo que hay secuencias de retrovirus endógenos en nuestro ADN? Había leído que hay un virus que es como, o sea, que se encuentra en nuestro ADN y se traduce y genera una proteína en su cápside, si no estoy mal, que es una proteína que se llama sincitina, que tiene funciones en la placenta. Entonces esa es como mi duda. Pues a ver, hasta el 10% del material genético de las eucariotas proviene de retrovirus, eso es cierto. Pero no sé cuánto tiempo más tendrá que pasar para que nos adaptemos a él, porque hasta el momento no hay ninguna evidencia de adaptación. Puede que tarden millones de años, pero mientras eso ocurre, ¿cuántos millones de personas se van a infectar y van a morir? Puede que sí, puede que no. No le puedo dar una respuesta a eso. ¿Vale? Entonces, aquí otra vez, volvemos a ver lo mismo, pero con otros colorcitos. Miren cómo ocurre la integración, aquí es la lámina que les decía, de la unión del antirreceptor que está en el virión, GP120, GP41, con los receptores de la célula hospedera. ¿El receptor cuál es? CD4, pero necesita de correceptores, CXCR4 y CCR5. La mayoría de los macrófagos, linfocitos TCD4, incluso algunas células epiteliales pueden tener correceptores CXCR5 y ambos son necesarios para que ocurra la infección. De hecho, se han realizado estudios en animales que tienen el linfocito TCD4, pero se les quita o se bloquea la síntesis del receptor CCR5 y no se infectan. Es necesaria este correceptor. Bueno, aquí lo mismo, miren, se libera el material genético, se retrotranscribe, aparece el DNA de doble cadena, el DNA de doble cadena se integra a este DNA de la célula eucariota y este DNA que se integra puede permanecer latente ahí en el núcleo mediante dos formas. Uno, la integración de este DNA viral al DNA celular se llama la formación del provirus. Anoten eso por ahí, provirus. Pero el DNA de este virus también puede estar como, no se describe como tal, como un cuerpo episomal, pero puede estar de manera circular, no integrado al DNA celular. Entonces, una de las explicaciones de por qué no se ha podido erradicar, pues porque termina siendo parte del material genético de la célula hospedera. Y colocar o quitar DNA en el DNA de la célula eucariota, ¿en qué puede terminar? Ahí sí puede terminar produciendo cáncer, puede terminar produciendo mutaciones que deriven en un cáncer, ¿vale? Pero el virus como tal no se considera oncogénico. Pues aquí otra vez, miren, GP120, GP41 y el correceptor CD4, el receptor CD4. Y aquí también ocurre una especie de cambio tridimensional en la exposición de esos correceptores para que pueda unirse el virus a la célula hospedera. Bueno, aquí esto pues no lo voy a explicar con detalle ni mucho menos porque esto es una cosa sumamente compleja en la cual se describe cómo a partir de estas cadenas de ARN ocurre una retrotranscripción, es decir, la formación de un DNA. Señor. Entonces, cuando el virus se integra al ADN, ¿tiene una secuencia específica o...? No existe una secuencia específica. ¿Se integra en cualquier parte del ADN? Y entonces, Sí. si es así, o sea, no puede integrarse de pronto en una oncoproteína y generar
Podría ser también, sí, esa podría ser una explicación de por qué termina causando cáncer. Pero no existe una secuencia, o sea, yo no he leído que exista una secuencia dentro del cromosoma que diga este es el lugar donde se va a integrar. No, puede ocurrir en cualquier lugar. Pero usted nos había dicho que el virus como tal no produce cáncer, sino es como la inmunosupresión en la que propicia el desarrollo del cáncer. Entonces, por ejemplo, ustedes vieron BPH con la doctora Alba. El BPH sí se considera oncogénico. La infección, si se deja progresar y más por un genotipo de alto riesgo, termina causando cáncer. La mayoría de las personas con virus de inmunodeficiencia humana no les da cáncer. Puede que el cáncer aparezca como consecuencia de otra cosa, respuesta inflamatoria descontrolada, o porque se insertan secuencias de ADN, por ejemplo, donde se sintetizan o donde se regula la síntesis de P53 o del gen del retinoblastoma, cosas así, ¿me hago entender? ¿Listo? Bueno, y aquí, siguiente, la integración, lo mismo, el DNA viral se tiene que integrar gracias a la enzima integrasa al material genético, ¿vale? Bueno, aquí esta es la transcripción y la traducción también, una cosa muy compleja de la cual no vamos a hacer mucho énfasis ni mucho menos. Y aquí entra otra proteína que es muy importante, la proteína que se llama la proteasa. La proteasa. Entonces, esta proteína proteasa lo que hace es quitar, romper, escindir, cortar, como lo quieran llamar, algunas proteínas que están en los viriones, ¿sí? Y que hacen que el virión se vea de esta forma que se llama virión sin madurar. Y una vez está maduro, ¿sí? La proteasa hace que el virión madure y pueda salir de la célula que infecta. Por tanto, la inhibición de la proteasa produce viriones que no son infectivos y que tampoco pueden salir de la célula. El virión queda atrapado dentro de la célula que infecta. ¿Vamos a entender? Bueno. Entonces, ahora sí, ¿por qué ha sido hasta el momento tan difícil erradicar la infección? Por este fenómeno que se llama variabilidad. Lo que les decía, primero, tiene muchísimas herramientas para derribar el sistema inmunológico y ya les voy a mostrar algunas. Segundo, porque la transcriptasa reversa se equivoca mucho, lo que les decía de colocar nucleótidos donde no van, lo cual genera un material genético diferente al cual ingresó, de forma que la transcripción y la traducción termina produciendo proteínas que al ser inmunógenas son completamente diferentes a las proteínas que inicialmente tenían, lo cual hace que se produzcan muchísimos anticuerpos contra las proteínas que termina expresando el virus, pero son proteínas que no son constantes, porque todos los virus que infectan terminan siendo diferentes. ¿Sí me hice entender? Sí. ¿Seguro? Bueno. La alta velocidad de replicación, ¿qué significa eso? Que cuando ocurre la infección aguda, una persona en cuestión de 1 o 2 días de haberse infectado puede tener copias de más o menos 1 millón o 10 millones de copias de virus por mililitro de sangre. Entonces es una gran replicación. Si eso lo hacen mal y lo hacen a las carreras, ¿me hago entender? O sea, la replicación es muy rápida y hay muchos errores. Entonces eso hace que sea muy difícil evadir la infección. Los procesos de recombinación, que era lo que ya les decía, y lo que les decía, la integración del material genético a la célula hospedera. Bueno. Entonces, pasemos aquí a ver, pero antes de esto les quiero explicar. Ahí está. Miremos esta. Entonces, miremos esta lámina primero. Bueno, entonces, señor. Profe, yo tenía una duda. Digamos, si la tasa de replicación del virus es alta, entonces ¿por qué pueden durar las personas como asintomáticas por mucho tiempo, como usted mencionaba? Ya le muestro, es que eso está más adelante. Okay. Bueno, entonces el virus, entonces, como ya les decía, el blanco son los linfocitos TCD4. Esos linfocitos TCD4 están durmiendo. Bueno, estos linfocitos TCD4, ¿sí? Recuerden que
la respuesta inmunológica para la infección es todavía difícil de entender, es un poco complejo. La mayoría de la respuesta innata que se produce para tratar la infección está dada por dos tipos de células. Mejor devolvamos. Creo que acá está más claro. Uno, el linfocito que está infectado aquí. Entonces, el linfocito que está infectado, ¿sí? Y muchas, o las otras células que están infectadas, como son los macrófagos o las células presentadoras de antígeno, al presentar esos antígenos activan una respuesta innata. ¿Y qué células están involucradas en la inmunidad innata? Están involucrados también los linfocitos TCD8, lo cual hace que estas células que están infectadas se mueran, y también están implicadas los linfocitos NK. ¿Listo? Entonces, todas estas células infectadas terminan muriéndose, o son asesinadas por los linfocitos TCD8 o por los linfocitos NK, o la otra cosa que ocurre es que el virus también puede activar las cascadas de apoptosis. Entonces esto lleva a un efecto devastador que es la linfopenia TCD4. La linfopenia TCD4. Y la linfopenia TCD4 es la principal responsable de las manifestaciones clínicas. Entonces, cuando hay menos linfocitos TCD4, hay más posibilidad de progresión de la enfermedad. Los centros germinales o incluso las células pluripotenciales del sistema hemocitopoyético también pueden infectarse. Muchas de ellas pueden tener correceptores CXCR4 o CCR5 que terminan siendo infectadas por este virus, de manera que en los centros germinales como el timo, el hígado, el vaso o incluso en la médula ósea puede ocurrir, o en los ganglios linfáticos puede ocurrir una linfopenia generalizada. Es decir, tampoco hay células para producir nuevos linfocitos, porque las células primordiales o las células pluripotenciales terminan también muriendo. Eso explica la linfopenia TCD4. Son muchas manifestaciones. Miremos otra acá, a ver si acá. De pronto esta nos la explica mejor. Entonces, cuando ocurre la infección, ocurre un importante proceso inflamatorio en el sitio de la infección. Como ya les mencioné, hay una importante disminución de los linfocitos TCD4 porque terminan muriendo, sea por la infección o porque otros linfocitos los destruyen. Hay una expansión clonal de monocitos y de linfocitos NK, de manera que ayuden a controlar toda esta infección, y también se libera interferón, como en casi todo lo que hemos visto. Más o menos una semana o semana y media después, empiezan a aparecer en los centros germinales algunos linfocitos que responden solamente al virus de inmunodeficiencia humana y que producen anticuerpos o que regulan el estímulo de linfocitos B para producir nuevos anticuerpos. ¿Listo? Aparecen muchos anticuerpos, más o menos al cabo de las 12, 13, 14 días, y estos anticuerpos resulta que no son neutralizantes. A esto también se suma la rápida diseminación del virus en todos los tejidos linfoides, y el tejido linfoide más afectado es el tejido linfoide del tracto gastrointestinal, lo que les hablé cuando hablamos de infecciones gastrointestinales. ¿Cómo se llama? El GAL. Entonces, a medida que sigue existiendo inflamación porque no se logra controlar la infección, y como les mencioné, las células pluripotenciales de los nódulos linfáticos o de la médula ósea, que pueden terminar produciendo nuevas células, también mueren, aparece un fenómeno que se llama la disfunción de los linfocitos, o un fenómeno que se llama el sistema inmunológico aparece exhausto, no puede producir más linfocitos porque no hay de dónde producir. Está toda hora produciendo citoquinas para controlar un virus que no puede controlar. Está toda hora produciendo citoquinas para producir anticuerpos que no son neutralizantes. A eso se suma que los linfocitos dejan de funcionar, o porque se mueren o porque los matan a otras células, y porque en los centros germinales no se producen más células. ¿Sí? ¿Me hago entender? Sé que es un poquito complejo entenderlo ahorita, pero esa es la idea. Entonces, como les mencioné,
el virus logra establecer su latencia en todos los tejidos linfoides. En el tejido asociado al tracto gastrointestinal es el más importante, pero también puede establecer latencia en el hígado, en el vaso, en el timo cuando este está presente, en los nódulos linfoides, y recuerden que también puede establecer latencia en la astroglía, porque la astroglía tiene un comportamiento como de los macrófagos. Bueno, pues también puede establecer ese tipo de latencia. Entonces, ese estímulo persistente de estar produciendo interleuquinas, interferones, proteínas, anticuerpos, termina llevando a esto, a que los ganglios linfáticos o los centros linfoides terminen siendo sitios completamente fibrosos, como tractos fibrosos. Ya no hay más células ahí de donde más producir. Y como el virus no se puede eliminar, a eso se suma que en el tracto gastrointestinal ocurre también una ruptura permanente y constante del tejido epitelial del tracto gastrointestinal, de manera que muchas de las toxinas o del material de la pared, de los bacilos gram-negativos que están en el intestino, se están liberando en dosis bajas y continuas en todo momento al torrente circulatorio, generando una respuesta inflamatoria que lleva al agotamiento. Eso es. Bueno, entonces, la persistencia de los procesos inflamatorios en los pacientes con VIH lleva también a la aparición de otras comorbilidades que no necesariamente son de origen infeccioso. Por ejemplo, se acelera la arteriosclerosis y se acelera el daño endotelial. Entonces, muchas de estas personas terminan hipertensos, terminan diabéticos o terminan con accidentes cerebrovasculares. Y no porque tengan necesariamente niveles elevados de colesterol, triglicéridos, sino porque esos procesos inflamatorios terminan dañando los endotelios. ¿Vale? Bueno, aquí estamos resumiendo otra vez. Miren, otra vez, se afectan los linfocitos TCD4, se afectan los linfocitos NK, los linfocitos TCD8 también se ven víctimas de esto, porque también pueden entrar en apoptosis, y las células presentadoras de antígeno también, al infectarse, o pueden ser destruidas por ese tipo de células, y al entrar en ese proceso de sentirse exhaustas, dejan de producir también interleuquinas. Entonces aquí esta lámina resume de una manera más concreta cómo ocurre la eliminación y cómo ocurre el daño de ambas respuestas. En la respuesta inmune adaptativa, la eliminación de los linfocitos TCD4, también aparece un cambio de las citoquinas proinflamatorias, que al principio es una respuesta TH1, pero después cambia una respuesta TH2 que no es controladora, y como ya les mencioné, la persistencia de la inflamación hace que se estén produciendo anticuerpos a grandes niveles, pero que no son neutralizantes de las partículas virales que se están produciendo. ¿Vale? Entonces, ahora sí, para la pregunta que usted me decía de, bueno, ¿y por qué se libera tanto? Entonces, esta es la evolución natural de la enfermedad, ¿sí? Cuando no hay tratamiento antirretroviral, y aquí cuando la persona recibe tratamiento antirretroviral. Miremoslo con cuidado. Entonces, miremos acá esto. Acá en azul, ¿qué es lo que tenemos? Los linfocitos TCD4. Cuando ocurre la infección aguda, como hay tanta replicación, los linfocitos TCD4 caen abruptamente y después se empiezan a recuperar. Esta recuperación es el resultado, sobre todo, de la respuesta innata. ¿Sí? Mata esos reservorios de linfocitos que están infectados. Luego los linfocitos se liberan o recuperan un poco su número. Pero si el paciente no recibe ningún tipo de terapia controladora, con el paso del tiempo, los linfocitos TCD4 van cayendo, hasta que en algún punto llegan a un valor en el cual aparecen las manifestaciones del SIDA. ¿Listo? La carga viral, como ya les mencioné, en cuestión de 1 o 2 días pueden haber cargas virales de 10 a la 9 copias del virus por mililitro de sangre. Pero cuando ocurre esa respuesta innata, cuando se destruyen esos reservorios, también la carga viral cae. Pero lo mismo, si no recibe tratamiento, el paciente empieza a aumentar la carga viral, hasta que en algún punto la carga viral se dispara nuevamente
y por lo general los pacientes en fase de SIDA tienen linfocitos TCD4 muy bajos y cargas virales muy altas. Lo que sí ocurre siempre y que muchas veces no se recupera son los reservorios de linfocitos TCD4 que están en el tracto gastrointestinal. Estos con o sin terapia antirretroviral por lo general no se recuperan. Entonces aquí en verde lo que estamos mirando es cómo los linfocitos TCD4 que están en el GAL, a pesar de la terapia antirretroviral, no se recuperan del todo. Y lo que tú habías dicho, Margarita es tu nombre, lo que tú habías dicho, acá se los ilustro de una manera un poquito más clara. Miren cómo el virus que ingresó tiene este material genético, está pintado acá de un color morado, pero a medida que pasa el tiempo y sin tratamiento antirretroviral y dadas las recombinaciones y todo esto que les acabo de mencionar, cuando se manifiesta en fase de SIDA, miren cómo el material genético que tenía el virus del principio no es igual al del final. ¿Me hago entender? Entonces, con el tratamiento por supuesto, si el material genético cambia, pues también aumenta la posibilidad de que haya mutaciones al tratamiento antirretroviral, que ese es un gran problema que existe ahora, que muchos de los tratamientos antirretrovirales no están funcionando. ¿Por qué? Pues porque hay mutaciones en la integrasa, en la proteasa, en muchas cosas. Señor. Profe, qué pena, es que no sé si me confundí, pero siendo ese en fase de SIDA, ya casi que no hay linfocitos CD4 y hay una alta carga viral. ¿Esos virus entonces dónde están viviendo? ¿Esos qué? Esos virus entonces dónde están viviendo si ya no hay células, pues, diana que infectar. No, pero puede tener otros blancos. Acuérdate que el virus después puede infectar otros órganos, puede infectar otras células presentadoras de antígenos, macrófagos, ¿sí? Pero O también puedes encontrar viriones en el plasma, ¿sí? Puede que no sean viables. Recuerden que los virus no son organismos vivos, ¿sí? Los virus no son organismos vivos, ni la vida es un virus, tampoco. Entonces, los virus solamente cuando encuentran un hospedero que les permite ingresar y multiplicarse o replicarse, ¿sí? Ahí es cuando toman una especie de vida, ¿sí? Y miren que en todos los procesos que hemos visto, en algún lado aparece el RNA, porque donde hay RNA quiere decir que hay vida, o algo estuvo vivo, ¿sí? Entonces, estos viriones puede que también permanezcan en grandes cantidades en el plasma, ¿sí? Pero sin que necesariamente estén replicándose activamente, ¿vale? Ahora miren lo que pasa cuando la persona recibe el tratamiento antirretroviral. Cuando aparece, ¿señor? Cuando hay tratamiento antirretroviral, la carga viral se busca que baje y que ojalá permanezca en límites indetectables. Los linfocitos TCD4 puede que bajen y después empiecen a aumentar. Y la otra es que los linfocitos TCD4 que están en el tracto gastrointestinal, en el GARD o en los tejidos linfoides, se recuperan, pero no terminan nunca siendo normales. Bueno, y miren que aquí, miren ahora acá lo diferente. Acá hay diferentes tipos de virus que pudieron haber infectado a ese paciente, pero con el paso del tiempo, si estos procesos de recombinación no son efectivos o se producen partículas virales que no son infectivas, generalmente se selecciona un solo material genético. Y si este material genético que tiene este virus no presenta mutaciones al tratamiento, por lo general esto no va a cambiar. Entonces la persona con una adecuada adherencia al tratamiento no se va a morir de SIDA. Se puede morir de otra cosa, pero es muy raro que se muera de SIDA. Entonces aquí otra vez, mírenlo aquí. Acá lo que estamos mirando es cómo es el comportamiento de la enfermedad cuando no hay tratamiento. Entonces en estos casos, miren, acá vemos la carga viral. Entonces, en la carga viral vemos cuando ocurre la infección, aumenta rápidamente, se controla parte de esa carga viral por la respuesta innata, pero con el paso del tiempo empieza a aumentar hasta que otra vez aparecen los síntomas o las enfermedades oportunistas, los síntomas constitucionales y aparece la muerte. Y miren esto, la latencia clínica puede ser de años. Y aquí, esto tiene que ver con los linfocitos TCD4 según la evolución natural de la enfermedad. Miren que cuando hay un recuento importante de linfocitos TCD4, el riesgo de infección no es tan alto. Pero a medida que los linfocitos TCD4 van cayendo,
van apareciendo las enfermedades oportunistas, criptococosis, tuberculosis, histoplasmosis, cualquiera de estas que ya les voy a mostrar algunos de estos. La transmisibilidad. El virus no se considera fácilmente transmisible, pero tampoco hay que confiarse en que eso no puede pasar. Entonces, esta es una estadística que, bueno, esto no ha cambiado mucho, sigue siendo igual. La mayoría de los casos ocurren de la transmisión de hombre infectado a mujer sana cuando es por transmisión sexual. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que se infectan por vía sexual son aquellas que, ¿cómo decirlo?, en el sexo receptivo, ¿me hago entender? ¿Sí? Entonces, el hombre infecta más a la mujer. Eso. Entre hombres, por ejemplo, hombres que tienen sexo con hombres, uno de ellos estando infectado, hay también altísima posibilidad de poderse infectar. De hombre infectado a una mujer no infectada es de 1 en 200, pero de hombre infectado a otro hombre no infectado es de 1 en 10, es mucho mayor. De mujer infectada a hombre no infectado existe la posibilidad, pero no es tan alta como de hombre a mujer. Y hay algunos casos reportados de mujer infectada que infecta a otra mujer, sobre todo pues, con prácticas sexuales que involucran el contacto de secreciones vaginales con la mucosa oral. ¿Vale? Cuando se transfunde sangre contaminada con SIDA, pues siempre, con VIH, pues, siempre se va a infectar a la persona. Y por agujas contaminadas es de 1 en 150 casos. Y el accidente biológico, que es importante que ustedes sepan eso, es de 1 en 3000. Ya van a ver por qué hay que saber este dato. Porque así como les expliqué lo de la hepatitis B, de qué hacer si me expongo, también hay una estrategia para saber qué hacer si me expongo a un caso sospechoso de hepatitis B, de VIH. Entonces, importantísimo esto. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Señor. Profe, ¿y de mujer a mujer es mucho más difícil que en las anteriores? Claro. Por eso les decía, hay muy pocos casos reportados en el mundo. Creo que si acaso hay reportados 20, 30 casos tal vez, de mujer infectada a mujer no infectada, ¿vale? Por vía sexual, estoy hablando de lo que tiene que ver por vía sexual. Bueno, entonces, vamos a buscar cuáles son los marcadores específicos para la infección por VIH. Pues con lo que hemos visto, ¿cuáles de los primeros marcadores aparecen que nos sirven para diagnosticar la enfermedad? ¿El primero cuál es? La carga viral. La carga viral. El otro que les había mencionado y que hace parte de la cápside es una proteína que se llama P24. P24 es una proteína que actualmente se está utilizando para diagnosticar, al menos, no para diagnosticar, para hacer un tamizaje de la enfermedad, ¿vale? P24. Los anticuerpos, aunque pueden ser de tipo IgG, IgM, nunca se han caracterizado de este anticuerpo IgG es para la GP120, este es para GP41, no. A todos los meten en un gran saco que se llama anticuerpos IgM e IgG contra el virus de inmunodeficiencia humana. Pero eso no tiene mayor interés ahorita. Entonces, ojo con esto. Miren esto. Las pruebas diagnósticas actualmente en adultos, es una prueba que busca anticuerpos contra el virus, y esa prueba se llama la prueba de ELISA, que seguramente ustedes la han escuchado o la han visto en inmunología. La prueba de ELISA. La prueba de ELISA es una prueba de tamizaje, no es diagnóstica. Aunque tiene una buena sensibilidad y especificidad, no es diagnóstica porque tiene muchos falsos positivos. Pues un ELISA positivo no es igual a tener VIH. ¿Y qué detecta el ELISA? Anticuerpos. Anticuerpos, sobre todo contra proteínas de la cápside y de la membrana. ¿Vale? Las técnicas actuales de ELISA pueden reducir el periodo de ventana, es decir, el periodo en el cual ocurre la infección hasta que ésta se diagnostica, a 11 o 13 días. Entonces, lo que yo les he dicho a algunos que están acá otra vez, cuando yo estaba ahí sentado, hace 20 muchos años, las personas que eran sospechosas de haberse infectado por VIH tenían que esperar hasta 40 días, porque para ese momento las pruebas de tamizaje que existían no eran tan sensibles. Pues imagínense la angustia de andar 40 días sin saber si una persona está infectada con esto. Bueno,
Entonces, en la infección aguda, lo que se utiliza para diagnóstico es o la carga viral, aunque los protocolos no lo ponen de primera, sino que lo que se pone sobre todo es la detección del antígeno P24 o la presencia de anticuerpos contra otros marcadores del virus, dentro de estos, los que se estudian con la prueba de ELISA. Señor. Es que cuando hacen esas pruebas, entiendo que no se puede hacer pruebas con personas que estén recién vacunadas contra, por ejemplo, rabia, o que hayan tenido gripa, o que tengan los anticuerpos. En ese caso, es que por alguna razón el anticuerpo tiene algún parecido al cúmulo que acaba de decir el profesor de VIH. No sé si tenga algún parecido, pero justamente por esos casos, incluso una gripa reciente o una mononucleosis infecciosa puede dar la prueba de ELISA positiva. Pues por eso no es diagnóstico. Por ejemplo, otra enfermedad autoinmunes, personas con lupus diseminado, artritis reumatoidea no controlada, le toca una prueba de ELISA y sale positivo. Pero el fundamento inmunológico de por qué da positiva no sabría decirle exactamente cuál es. Por eso se piden las pruebas confirmatorias. Las pruebas confirmatorias, la más conocida es el famoso Western blot, pero resulta que el Western blot ya muchos protocolos no lo están avalando porque es una prueba que lleva muchísimo tiempo para poder realizarla. No es que tenga falsos positivos o falsos negativos, pero es difícil la lectura y la interpretación. Bueno, de hecho la OMS ya está por sacarlo. Entonces, como les decía, las pruebas diagnósticas o el diagnóstico inicia con las pruebas de tamizaje. La prueba de tamizaje que actualmente se utiliza es el ELISA de cuarta o de quinta generación. En estos ELISAs de cuarta y de quinta generación tienen una muy buena sensibilidad y especificidad, reducen el periodo de ventana a solamente 2 semanas y a esto se suma que también nos ayuda a detectar el antígeno P24. Sea Western blot o sea ELISA, se van a detectar anticuerpos. Bueno, pero la prueba de tamizaje es el ELISA. ¿Vale? Como yo les decía, las pruebas de primera, segunda generación, el periodo de ventana era muy largo. ¿Por qué? Porque no eran pruebas muy sensibles. Se tomaban lisados del virus y se colocaba en una placa, después se colocaba el suero del paciente y si había anticuerpos, pues se unían. Pero el problema con esto era que daba también muchos falsos negativos. Personas que sí estaban infectadas y la prueba salía negativa. Y al salir negativo, pues simplemente no se seguía con el resto del protocolo, que era pedir un Western blot o pedir una carga viral. Ahora sí, cuéntame. Lo que es que no me queda tan claro cuál es la diferencia y cuáles pruebas se usan para el tamizaje y cuáles como tal para el diagnóstico. Entonces, ya vamos para allá. Para el tamizaje es el ELISA. ¿Listo? El ELISA. ¿Qué busca el ELISA? Anticuerpos. ¿Vale? Anticuerpos. Esos anticuerpos son anticuerpos contra proteínas que están sobre todo en la membrana o en la cápside, ¿sí? Y también estos ELISA también tienen la capacidad de detectar la presencia del antígeno P24. ¿Vale? Y en Western blot, del cual ya vamos a hablar, entonces miremoslo acá otra vez. Esta lámina es un poquito mejor. En esta lámina lo que les estoy diciendo, miren, en el ELISA de primera generación había que esperar casi 40 días para que diera positivo. En el de segunda generación, 1 mes. En el de tercero, 30. ¿Sí? Aquí estos solamente detectan anticuerpos, nada más. Pero los ELISA de cuarta y de quinta generación detectan anticuerpos y también antígenos directamente del virus. ¿Cuál? P24. Y de hecho, junto con la presencia del material genético del virus, uno de los primeros antígenos que se presenta es este, P24. Bueno, ahora, ¿por qué se hacen estas pruebas de tamizaje? Porque las pruebas confirmatorias como el Western blot, que ya lo vamos a ver rapidito, son técnicas de difícil ejecución, no tienen falsos positivos ni falsos negativos como les mencionaba. El problema es que la lectura no es fácil porque depende de quien lo lea. ¿Sí? Ahora sí, miremos las pruebas confirmatorias. En las pruebas confirmatorias lo que se hace es que en estas placas se tienen lisados de los virus, lisados de las proteínas y clasificadas de acuerdo a su peso molecular.
se coloca en este huequito, se coloca una muestra que es del paciente, suero, y eso se pone a incubar, pero no se incuba en 5 o 10 minutos, pueden pasar horas. Y de hecho el proceso para separar todo esto, para separar las proteínas del virus, tiene que ser un proceso de electroforesis de proteínas, colocarlo en un gel de poliacrilamida, o sea, es un proceso muy dispendioso y que no todo el mundo lo sabe hacer. Y a lo que se suma, bueno, aquí también se buscan anticuerpos, sobre todo contra proteínas como GP120 y GP41, y el problema del Western blot que yo les decía es que la interpretación del mismo no es válida en todo el mundo, o no es equivalente en todo el mundo. El CDC dice que para que un Western blot sea positivo tiene que haber bandas presentes de P24, GP41 y GP120 o GP160. La OMS dice que solamente es positivo si hay bandas de EMI. Y la Cruz Roja dice si hay una banda positivo por cada grupo de GENGA o EMI. Entonces esto no es tan fácil de interpretar. Bueno, y a esto se le suma que a veces sale, por ejemplo, una banda de EMI nada más. ¿Le doy o no le doy valor? Entonces el problema de eso es la interpretación. Por eso ya casi muchos protocolos no lo están tomando. Señora. Profe, ¿y esas pruebas rápidas que hace, por ejemplo, el distrito, que son también como una gota de sangre, Sí. con pruebas de embarazo, esas son ELISA? Son pruebas de ELISA. Lo que pasa es que esas pruebas de ELISA tienen una sensibilidad de más o menos un 10% menos. Las pruebas de ELISA que se hacen en el laboratorio, con tiempo, con calma, tienen una sensibilidad de más o menos 99%. Estas tienen una sensibilidad del 89%. Bueno, que es buena, sigue siendo buena. Bueno, entonces, De los 3 criterios, ¿cuáles se usan en Colombia? de los 3 criterios cuáles se usan en Colombia, no, tú tienes que preguntar en el laboratorio qué criterio usa el laboratorio. Bueno, entonces, en los niños es un poco más fácil el diagnóstico. Póngale mucha atención a esta lámina. Entonces, cuando un niño es menor de 18 meses, tómenle una fotografía si quieren, porque esto con toda seguridad se los van a preguntar cuando estén en pediatría. En los niños menores de 18 meses el diagnóstico depende de la mamá. Si es un hijo de madre con VIH, pónganme cuidado todos, si es un hijo de madre con VIH, la prueba con la cual se diagnostica el virus en el lactante es la carga viral. Anoten eso por ahí. ¿Por qué razón? Porque resulta que los anticuerpos que le transfiere la madre, si ya es conocida que la señora tiene VIH, desaparecen en el neonato o en el lactante hasta los 18 meses de vida. Por tanto, hacer una ELISA en un niño menor de 18 meses cuya madre es conocida que tiene VIH es equivocado, porque va a dar positivo. ¿Me hago entender? ¿Seguro? Bueno. Otra vez, en el hijo de madre con VIH, el diagnóstico se hace en el niño si se infectó de manera transplacentaria o de manera perinatal mediante carga viral. Se mide directamente si el virus está presente en el niño, porque los anticuerpos siempre van a dar positivos. Los anticuerpos que le transfiere la madre pueden durar incluso hasta los 24 meses. Pero cuando se diagnostica o se sospecha, cuando se sospecha VIH en un niño mayor de 18 meses, lo que se debe hacer es el ELISA. Tenga o no tenga la mamá VIH, ELISA. Y si el ELISA sale reactivo, ahí sí se piden las pruebas confirmatorias. Ahí sí es más parecido a lo que se hace con los adultos. ¿Me hago entender? Entonces, en los niños menores de 18 meses, en el hijo de madre con VIH, carga viral. Y en el mayor de 18 meses, tenga la mamá o no tenga la enfermedad, se hace ELISA. Si sale positivo, pues se confirma. Dime. Si a la madre se le dan antirretrovirales, puede salir también positivo. Ya ahorita les hablo de eso. Bueno, entonces, pero te adelanto. Supongamos que el niño es hijo de madre con VIH y la señora está controlada, toma su tratamiento, no está en fase de SIDA, tiene buenos linfocitos TCD4, su carga viral está indetectable. Independiente de eso, en ese niño también hay que pedir carga viral, porque como te decía, los anticuerpos siempre van a salir positivos en esos niños. Y en los pacientes con VIH
una vez diagnosticado, el ELISA puede que salga positivo siempre, a pesar de estar controlado. ¿Vale? Bueno, pues mírenlo acá, cuando el ELISA en niños mayores de 18 meses, si el ELISA sale positivo, pues se hace un Western blot o se pide una carga viral. Como les decía, ya casi un Western blot no se está pidiendo por las dificultades en la interpretación. Pero si el ELISA sale negativo en un mayor de 18 meses, es muy raro que eso sea un falso negativo. Ahora, ¿cuáles son las técnicas virológicas que se miden o con las cuales se cuantifica la carga viral? Existen dos. Una que cuantifica el RNA, que se llama carga viral tipo RNA, y otra que se llama carga viral tipo DNA. El RNA es una carga viral cuantitativa. Le dice cuántas copias del virus hay por mililitro o por microlitro de sangre. El DNA que se hace, o la carga viral que se hace con DNA, que también se llama DNA proviral, tiene una sensibilidad que es menor. Entonces, por eso se recomienda utilizar tanto para diagnóstico como para seguimiento carga viral de tipo RNA. Bueno, importantísimo esto, la lactancia materna está prohibida en los hijos de madre con VIH, aunque la señora esté completamente sana, esté completamente normal. ¿Vale? Profe, qué pena, porque el VIH puede transmitirse por leche o fluidos vaginales, pero no por lágrimas y saliva. O sea, ¿qué hace que estén unos fluidos y otros no? Por la presencia de linfocitos. ¿Qué posibilidad hay de que tenga linfocitos en las lágrimas? Poco probable. ¿Sí? En cambio, en la leche materna sí se sabe que hay glóbulos blancos y ahí puede haber un linfocito infectado. Y como el virus también puede ingresar al tracto gastrointestinal y establecer latencia ahí, lo que les dije ahorita, pues obviamente el niño se puede infectar. Claro, el porcentaje o la posibilidad de transmisión madre-hijo por lactancia materna es de más o menos 35-40%, un porcentaje alto, no es un porcentaje despreciable. Bueno, ¿qué otra pregunta me van a hacer? ¿Ninguna? Bueno. Entonces, recuerden esto, la lactancia materna está prohibida en estos niños con el riesgo de infección. Ahora, esto, importantísimo, esto se lo tienen que aprender sí o sí. Bueno, entonces, ¿cómo clasificamos a los pacientes? Entonces, la clasificación de la enfermedad, aparte de las manifestaciones clínicas, considera esto que se llama la clasificación inmunológica. Y en la clasificación inmunológica, lo que les acabo de mencionar, lo que nos interesa es conocer el tipo o el recuento de linfocitos TCD4. La clasificación inmunológica se menciona con números 1, 2 y 3. En la clasificación 1, el paciente tiene recuentos de linfocitos TCD4 ajustados a su edad normales. Entonces, miren cómo a partir de los 6 años de edad, que fue lo que les mencioné cuando les hablé del hemograma, más o menos a esa edad del cuadro hemático de un niño de 6 años es igual al de un adulto, el recuento de linfocitos TCD4 por encima de las 500 células por microlitro de sangre se considera normal. Pero en los niños menores de un año se considera un estado 1 si es mayor o igual a 1500. Y en los niños de 1 a 5 años se considera un estado 1 si tiene más de 1000. ¿Vale? En el número 2, en la clasificación inmunológica, van disminuyendo los recuentos de linfocitos TCD4. Apréndanse al menos la de los adultos, no les voy a pedir que se aprendan la de los niños, pero esta sí apréndanse. Entonces, estado inmunológico 1, más de 500. Estado inmunológico 2, de 200 a 499. Y estado inmunológico 3, menos de 200. En algunos reportes de los pacientes con VIH dice el porcentaje de linfocitos TCD4 es tanto. Lo reportan en porcentaje, pero lo que interesa es el valor absoluto. Vuelvo, insisto, el valor absoluto. Bueno, ¿listo? Por tanto, una persona que tiene una clasificación inmunológica 3 posiblemente está aquí, posiblemente está muy grave, está muy enfermo, porque entre menos linfocitos TCD4 tenga, más probabilidad de progresión de la infección hay. Y la clasificación clínica se hace con letras A, B y C.
¿Cuáles definen la situación clínica A? Infección aguda, infección crónica o en periodo asintomático, y otro que se llama el síndrome de linfadenopatía generalizada persistente, que es la aparición de ganglios por más de un mes, que no desaparecen en el contexto de un paciente con VIH. En infección aguda, obviamente, no han caído los linfocitos a 100. En infección aguda caen, pero no tanto. Pues, y posiblemente, como está asintomático, o más allá de un síndrome mononucleósico parecido, ¿sí?, como infección aguda, pues este paciente, ¿cómo está? En una clasificación ¿a qué? A1. Y si el paciente está muy mal, ¿cuál creen que sea? C3. Primero se menciona la letra y después el número. Es otra cosa que se me olvidó. ¿Cuáles están en B? Algunas, ¿no? Esto obviamente yo no se los voy a preguntar, ni mucho menos. Pero, por ejemplo, ¿cuáles están en B? Una persona que tenga candidiasis oral recurrente, hongos en la boca, otra vez tiene cándida en la boca y otra vez si le da tratamiento y sigue con eso, puede ser un VIH. Paciente que tenga candidiasis pulvovaginal persistente, la persona que recibe tratamiento porque tiene una candidiasis, mejora parcialmente o no mejora, o la aparición de infecciones por cándida diferentes a cándida albicans en tracto genital. Lo que les mencionó la doctora Alba, el cáncer de cuello uterino in situ, el BPH, puede ser una primo manifestación de VIH. Esto, diarrea crónica, ¿se acuerdan la que les hablé? Cuando tengan un paciente con diarrea crónica, piensen en VIH. Fiebre por más de un mes y más, si es una fiebre en la cual no se le encuentra un foco. Leucoplasia oral vellosa, ¿producida por cuál virus? Ya sé que les voy a preguntar. Epstein-Barr, ya no les voy a preguntar eso. Herpes zóster, lo que les mencioné, herpes zóster. El herpes zóster. Bueno, está bien. Muchos de nuestros abuelos tuvieron herpes zóster o han tenido herpes, o de pronto algunos de ustedes lo han tenido y no son inmunodeficientes. Pero cuando aparecen más de 2 herpes zóster o el herpes zóster afecta más de un dermatoma, ojo, puede ser un VIH. Púrpura trombocitopénica idiopática. Idiopática, no es ideo, sino idiopática. Bueno, idiopática, ¿qué significa? No tengo idea cuál es la causa de eso. La listeriosis, de la cual hablarán dentro de poquito en bacterias. La enfermedad pélvica inflamatoria, un motivo de consulta muy frecuente en urgencias. Enfermedades, abscesos abscesos de la trompa de falopio, abscesos ováricos, abscesos tubováricos. Ojo, hagan a esa paciente una prueba de VIH, una prueba rápida, como lo que tú decías, una prueba rápida. Pacientes con neuropatías periféricas no explicadas ni por Guillain-Barré ni puede ser un VIH. Otras complicaciones menores sociales. Bueno, está bien. Ahora miremos C, que son los cuadros más graves. Esto pues son muchísimas, por supuesto tampoco se los pueda preguntar, pero sí hay algunas que quiero que recuerden toda su vida que deben hacer sospechar VIH. 1. El cáncer de cuello uterino invasivo. Toda infección por hongos endémicos, coccidioides, paracoccidioidomicosis, histoplasmosis, todos esos hongos que verán con la doctora Pilar, ojo, puede ser un caso de VIH. Un paciente que presente criptococosis, otro hongo, Cryptococcus neoformans, sea cerebral o criptococosis extracerebral, o pulmonar, o en sangre, ojo, puede ser un VIH. La criptosporidiasis, la cistoisosporidiasis, que lo van a ver en parasitología. Puede tener una persona una diarrea por un Cryptosporidium parvum y ser VIH. Sí, eso puede ser, pero también puede pasar lo contrario. Se comen unas fresas, algunas frutas que están infectadas con eso, da diarrea y, oh sorpresa, encuentran un Cryptosporidium, una isospora. ¿Eso es VIH? No siempre, pero hay que sospechar. La retinitis por citomegalovirus, la infección por citomegalovirus, sobre todo en etapas que son diferentes a la neonatal. Un adulto que ingrese a urgencias por dificultad respiratoria y que por X o Y motivo no se sepa el diagnóstico y dentro de todo el abordaje se encuentra que la causa de la neumonía es un citomegalovirus, puede ser un VIH. La histoplasmosis, el sarcoma de Kaposi producido por el virus herpes 8,
es casi que patognomónico de VIH. Linfoma de Burkitt, cualquier tipo de tumor, sobre todo de origen hematológico, siempre hay que pedir una prueba de VIH. El linfoma primario cerebral, VIH. Todas las infecciones por micobacterias, tuberculosas o no tuberculosas, ojo, hacer una prueba de VIH. La neumonía por Pneumocystis jirovecii, neumonía recurrente, sepsis recurrente, toxoplasmosis cerebral diferente a la neonatal. Muchas cosas se pueden parecer a un VIH. Entonces, ojo. Ay, carajo, ¿qué hice? Entonces, miren esto. El síndrome retroviral agudo tiene un parecido con lo que les hablé la semana pasada de la mononucleosis infecciosa. Entonces, la primoinfección por el virus puede manifestarse como una mononucleosis. Entonces, cuando ocurre la infección, sea por vía sexual o no, la persona infectada puede manifestar fiebre, dolor de garganta y linfadenopatías. Entonces, imagínense la angustia de esto, porque uno piensa que es alguna gripa o algo así que puede dar, y oh sorpresa, puede ser una infección por VIH. Fiebre, astenia, exantema, maculopapular, generalizado, cefalea, linfadenopatías. Si ustedes miran esto, dicen, eso lo da cualquier cosa. ¿Listo? Entonces, ojo, siempre tengan presente la posibilidad de diagnosticar VIH, sobre todo en adultos. Cuando ustedes aborden pacientes, pregúntenles. ¿Usted tiene algún factor de riesgo para VIH? Hay que preguntarlo, porque si no se pregunta, se pasa. Y no es violar la intimidad de las personas. Queremos ayudar en llegar a un diagnóstico con usted. ¿Vale? Señor. No, pero en algunas de esas categorías que se clasificó, ¿se puede definir que hay un tratamiento retroviral ya no va a tener ningún efecto? No. Todas hasta en el C3 tiene efecto. Depende de la cepa que esté infectando al paciente. Ahora, otra cosa, cuando se hace el diagnóstico, ¿sí? Cuando se diagnostica, es importante que de ahí en adelante la historia clínica siempre recuerde en qué categoría se hizo el diagnóstico. Si fue una categoría A1, una categoría A2, una categoría B2 o C3. Hay personas a las que se le hace el diagnóstico de categoría C3, se tratan, se da su tratamiento antirretroviral, se recuperan, y aunque lleguen ya al recuento normal de linfocitos TCD4, siempre hay que recordar que esa persona se diagnosticó en un C3. ¿Vale? Siempre. Bueno. Y miren, diagnóstico diferencial de la primoinfección por VIH. Mononucleosis, LUES, ¿qué es LUES? Sífilis. El herpes simple. Miren cómo todo esto se puede pasar y creer que es un virus inmunodeficiente. Manifestaciones clínicas, sarcoma de Kaposi. Esto es una neumonía, creo que era por tuberculosis. Esto es neumocistis. Esto es un linfoma primario. Miren, lesiones genitales de tipo herpes. Atrofia cortical y demencia, toxoplasmosis cerebral, linfoma primario del sistema nervioso central. Uy, se me pasó el tiempo, me quedan 15 minutos solamente y ya viene el doctor. Bueno, entonces rápidamente, ojo. La terapia antirretroviral no es una terapia curativa, eso creo que todos lo saben y no hay necesidad de repetirlo. La terapia antirretroviral lo que busca es evitar que el virus que infectó se vuelva una cuasi especie viral y busca evitar también la progresión de la infección y que se conserve un recuento adecuado de linfocitos TCD4 para que no ocurra todo lo que les acabo de mostrar. Entonces, hay diferentes tipos de medicamentos que nos ayudan a controlar la enfermedad. Los que más se han estudiado, aunque ya hay unos nuevos, son estos. Los inhibidores de la transcriptasa reversa. Esos son el esqueleto, la espina dorsal del tratamiento. Los inhibidores de la transcriptasa reversa, algunos se llaman análogos de nucleótidos o nucleócidos, como lo quieran decir. ¿Por qué se llaman análogos? Porque la estructura química es parecida a la de los nucleótidos. Otros son inhibidores de la transcriptasa reversa, pero su estructura química es diferente. Eso se llaman inhibidores de la transcriptasa reversa no análogos de nucleócidos. Hay otros que son inhibidores de la proteasa. Recuerden la enzima que está implicada en el último paso de la maduración del virión. Hay otros que se llaman los inhibidores de la integrasa. Hay otros que se llaman los inhibidores de la entrada del ifurbitride.
otros que son los inhibidores del correceptor CCR5 y otros que son los inhibidores de la decapsidación. Ojo con estos son el boom en este momento en el mundo porque han dado una luz de esperanza para poder controlar la enfermedad. Señor. ¿Es la cantidad esencial de Lenacapavir? Sí, el lenacapavir. Bueno, vamos a hablar primero de los inhibidores de la transcriptasa reversa, análogos de nucleócidos. Yo no les voy a preguntar, ¿la acidobudina es un análogo de...? No, por supuesto que no. Pero sí quiero que recuerden algunos nombres. Yo esto no se los voy a preguntar. El siguiente es un inhibidor, no. Pero quiero que los vayan conociendo porque esto tiene mucha importancia y dentro de poco lo van a tener que aplicar en su práctica. El inhibidor de la transcriptasa reversa, análogo del nucleócido más conocido y el primero se llama sidobudina. La sidobudina se abrevia como AZT. AZT. Otro muy utilizado es la lamivudina, que se abrevia con esta sigla 3TC. Sidobudina, lamivudina son de los que han predominado el mercado durante muchísimo tiempo. Hay otros inhibidores recientes o relativamente recientes, ya tienen sus años, pero que tienen un perfil farmacológico más seguro, que permiten una mejor adherencia, dentro de los cuales está la entricitabina y otro muy bueno que se llama el tenofovir. El tenofovir y la entricitabina vienen combinados en un solo medicamento, así como antes venía la sidobudina y la lamivudina, venían en un medicamento o pueden venir por aparte. Y otro inhibidor de la transcriptasa reversa, análogo del nucleócido, que se suele utilizar sobre todo en adultos, aunque también en niños, se llama el abacavir. Bueno, la acidobudina se conocía desde hace muchísimos años porque se utilizaba como un medicamento para el cáncer, pero no funcionó para el cáncer. Se intentó con VIH y se dieron cuenta que funcionaba. El problema es que ella solita no puede controlar la replicación. Bueno, entonces aquí vemos fotografías. Se me corrió la flecha. Mire, por ejemplo, esta es la estructura de los nucleótidos. Miren la estructura de los inhibidores de la transcriptasa reversa. Tienen una estructura muy parecida. Estos medicamentos lo que hacen es que al unirse a la enzima bloquean la transcripción, porque colocan un nucleótido que no va y frenan la replicación. Señor. Profe, tengo dos preguntas. ¿Esos medicamentos no tienen contraindicaciones o algo? Por supuesto. Como hasta el Dolex tiene contraindicaciones. Porque pues estaba pensando pues como yo en la retrotranscriptasa pues también tendría que ver con, no sé, lo que le estaba mencionando ahorita, los retrovirus endógenos. No, pero nunca he leído que tenga ese tipo. Digamos que la mayoría de las contraindicaciones que tiene son más que todo o secuelas metabólicas, muchos de esos producen acidosis láctica, o también pueden producir anafilaxia. ¿Listo? Profe, otro duda que tenía era que había visto que hay un tratamiento que es el reemplazo de la población de linfocitos T de linfocitos CD4 con linfocitos CD4 mutados con anomalías en los receptores como el CCR5 y eso. ¿Eso qué tan efectivo es? Podría funcionar, pero ¿cuánto vale? ¿Y qué tan factible es que toda la población en riesgo o infectada acceda a él? ¿Sí? Bueno, la acidobudina, como les hablaba, fue el primer antirretroviral. ¿Se sigue utilizando? Sí, se sigue utilizando, pero sobre todo en pediatría, y es una de las estrategias, aunque esto también va a cambiar dentro de poco, dentro de la profilaxis madre-hijo. ¿Vale? ¿Tú me mencionabas eso, que sí es posible? Sí. Esto es uno de los medicamentos que se le da tanto a la madre como al hijo para que no haya la transmisión madre-hijo. Bueno, sin embargo, hay medicamentos con un mejor perfil farmacodinámico y farmacocinético y más efectivos y menos tóxicos. El problema de muchos de estos primeros medicamentos es que tienen una vida media muy corta. Entonces, tomar estos medicamentos 3 veces al día, dejando mal sabor de la boca, acidosis, muchas complicaciones, hacía que la adherencia al tratamiento fuera muy mala. El abacavir, otro de los que les había mencionado, muy buena absorción oral. El problema es que se debe pedir, antes de iniciar este medicamento, se debe pedir en un paciente que no tenga ese tipo de HLA, porque si lo tiene puede hacer un choque anafiláctico y se puede morir. La entricitabina y el tenofovir
Estos dos medicamentos son inhibidores de la transcriptasa reversa, análogos de nucleósidos, que tienen una gran ventaja y que se están incluso ya utilizando en niños. ¿Cuál es? Larga vida media, se pueden dar incluso una sola vez al día. Y dos, muchos de estos pacientes tienen coinfección con hepatitis B. Estos medicamentos también inhiben a la transcriptasa reversa de hepatitis B. Luego es 2 por 1. Bueno, listo. Los inhibidores de la transcriptasa reversa no análogos de nucleósidos, ¿se siguen usando? Sí, se siguen usando, sobre todo en adultos. Y algunos tienen indicación en pediatría. El más conocido es el efavirenz. El efavirenz es muy bueno, tiene una larga vida media, también permite su administración una sola vez al día. El gran problema del efavirenz es que produce alucinaciones, produce manifestaciones psicóticas. Entonces, en un paciente que ya tiene demencia por VIH, pues no le vayan a formular esta cosa. ¿Vale? Y el otro que se utiliza también como estrategia de la profilaxis madre-hijo es la nevirapina. ¿Listo? De recuerden, el efavirenz. Los inhibidores de la proteasa se siguen usando, sí, se siguen utilizando. El problema de los inhibidores de la proteasa es que muchos de ellos tienen un perfil farmacocinético que no es muy seguro y dejan muchos problemas. Causan, por ejemplo, hipertrigliceridemia o hipercolesterolemia. Entonces, si el paciente no se muere de VIH, se muere de un infarto. ¿Sí? ¿Cuáles son los más utilizados? Los que más se utilizan son, o los más conocidos, son, espérenme, aquí tengo el nombre, es este, lopinavir, ritonavir. Este es uno de los más conocidos, ya no se consigue en Colombia, se conocía con el nombre comercial de Caletra, ¿vale? Ahorita hay otras combinaciones con darunavir, atazanavir, todos esos. Lo importante de los inhibidores de la proteasa es que casi siempre van de a dos, siempre van combinados. Bueno, porque la unión de un segundo inhibidor de proteasa, particularmente el ritonavir, mejora la acción del primero. ¿Vale? Aquí tenemos lopinavir, ritonavir, Caletra. Y esta es una de las tantas de las tantas cosas que a veces les enseño que tienen que ver con nemotecnias, y es esto: casi todos terminan en vir. Entonces yo quiero saber cómo hago para saber cuál es uno y cuál es otro. Los inhibidores de la integrasa, es decir, los inhibidores de la formación del provirus, muchos de ellos también terminan en vir, pero tienen esta sílaba, gra. Entonces los inhibidores de la integrasa se llaman rante, gravir, donute, gravir, cabute, gravir. ¿Ven? Una cosa muy sencilla para saberla recordar, porque les dije otro: lopinavir, ritonavir, cabotegra, casi todos terminan en vir. Entonces dice miércoles, ¿y ahora cuál es cuál? ¿Vale? El dolutegravir y la tricitabina, bueno, como les mencioné, el dolutegravir y el raltegravir y el cabotegravir, muchos de ellos tienen vidas medias muy largas y tienen una gran ventaja, y es que muchos de estos medicamentos superan algo que se llama la barrera genética de especie. ¿Qué es eso? Que son resistentes a las mutaciones de muchos de esos virus que tienen los pacientes. Sin embargo, ya se describen mutaciones y resistencias a estos medicamentos. Como vienen combinados con inhibidores de la transcriptasa reversa, son medicamentos que se pueden dar en una sola toma al día. Luego, el VIH en estos pacientes se está comportando como tratar la hipertensión. Me tomo mi pastillita diaria y estoy controlado. ¿Vale? Y el lenacapavir, que era lo que acá el doctor mencionaba, este es un medicamento relativamente nuevo, tiene más o menos un año. Es un medicamento que se utiliza solamente en las personas de alto riesgo para adquirir la infección. Es un inhibidor de la decapsidación. Es el único medicamento que tiene un mecanismo de acción diferente a los otros. En los otros estábamos inhibiendo enzimas, en este no. ¿Listo? En este no. ¿Cuál es el problema del lenacapavir? Es un medicamento, ojo, se usa 2 veces al año, se coloca por vía intramuscular glútea, pero cada aplicación vale $40.000. $40.000. Es un medicamento que todavía no se consigue en el país y pues
$40.000, pues eso es muchísimo dinero. Bueno, tiene una larga vida media y esto abre como la posibilidad de encontrar una cura o de encontrar al menos una vacuna, ¿vale? Medicamentos que inhiben la vacuna. ¿Cuándo iniciar el tratamiento antirretroviral? La respuesta es siempre, así la persona esté en un estado aún. ¿Por qué razón? Porque no tenemos que dar el chance al virus para que termine siendo una cuasiespecificidad. Algunas personas asintomáticas o con reciente diagnóstico dicen, no, yo no tomo el medicamento. Se puede hablar con esa persona y decirle, mire, las ventajas que tiene iniciar el tratamiento es este, o también se pueden observar. Hay unos protocolos de los cuales, por supuesto, en hora y media pues no puedo hablarles de eso porque eso es demasiado extenso. ¿Listo? Sin embargo, el tratamiento antirretroviral hay que iniciarlo un poco después cuando se hace diagnóstico de criptococosis meningia o de tuberculosis. En esos casos, primero se da el tratamiento para la criptococosis o para la tuberculosis y después se inicia el tratamiento antirretroviral. Porque el tratamiento antirretroviral, cuando es altamente efectivo, aumenta súbitamente los niveles de TCD4. Y ese aumento súbito de los niveles TCD4, al reconocer estos patógenos, termina produciendo una tormenta de citoquinas en el paciente y el paciente se muere. ¿Me hago entender? Cuando el sistema inmunológico se reconstituye rápidamente, se mejora rápidamente, ¿sí? Esos linfocitos TCD4, CD8, todos esos, empiezan a reconocer estos patógenos y lo que hacen es que produce una respuesta inflamatoria tal que termina matando al paciente. ¿Vale? Pues primero se da tratamiento para la criptococosis o para la tuberculosis, más o menos 15 días, un mes de tratamiento, porque el tratamiento para la criptococosis es de 1 año y el de la tuberculosis es de mínimo 6 meses. No vamos a esperar 6 meses a iniciar el tratamiento antirretroviral. Bueno, y este es el esquema de tratamiento que más se utiliza. Hay otros esquemas, pero el que más se sigue utilizando es este. Combinar 2 inhibidores de la transcriptasa reversa, ojalá análogos de nucleócidos, son mejores tolerados que el efavirenz, y un inhibidor de la integrasa. Ese es el preferido. Ustedes entran a jugar ahí, cualquiera. Tenofovir y tricitamina más raltegravir, tenofovir y tricitamina más dolutegravir, cualquiera de esos, ¿vale? Sin embargo, existen unas guías, por supuesto. Entonces, este es un esquema de tratamiento recomendado en adultos. En niños es un poco diferente, eso no lo tienen que saber ustedes, ni mucho menos, pero estos son los esquemas que muchas veces se recomiendan. Un inhibidor de la integrasa, mírenlo, bictegravir, más 2 inhibidores de la transcriptasa reversa, tenofovir y el tricitamina. Esto de alafenamida es el tipo de sal, punto, nada más. Otro, dolutegravir más tenofovir alafenamida, más entricitabina, o dolutegravir más tenofovir más entricitabina, dependiendo del tipo de sal. Ahí se empieza a jugar con cuál. Depende la adherencia del paciente, la tolerancia al mismo, el costo, porque esto no es barato, ¿sí? Estos medicamentos son muy costosos. Por supuesto, hay algunas indicaciones o contraindicaciones de mezclas de algunos antirretrovirales que tengan metabolismo hepático, sobre todo en aquellos pacientes que están recibiendo tratamiento para la tuberculosis, porque la rifampicina, que es un medicamento muy utilizado en tuberculosis y del cual les va a hablar la doctora Marta Murcia, la rifampicina tiene muchas interacciones con estos antirretrovirales. Entonces, tratar una tuberculosis en un paciente con VIH es muy difícil. Ojo a esto sí les interesa a ustedes. Profilaxis posexposicional ocupacional y no ocupacional. Volvamos a lo del interno que se chuza ahí en salas de cirugía. A ustedes, ojalá no les pase eso, por supuesto. ¿Qué hacemos? Esto, lavado de la herida y se inicia una profilaxis antirretroviral lo más pronto posible. La estrategia que actualmente se utiliza es igual, 2 inhibidores de la transcriptasa reversa más un inhibidor de la integrasa. ¿Por cuánto tiempo se da esta profilaxis? Por 1 mes. Y el seguimiento que se le hace a la persona afectada es de al menos 1 año. Es de al menos 1 año. ¿Listo? Estos son. Bueno, acá algunos otros esquemas también. Vamos a entrar en detalle en esto.
Y ahora, lo que tiene que ver con la PrEP, la famosa profilaxis preexposición. Uno es el lenacapavir, como lo acabamos de ver, y el otro es utilizar algunos medicamentos, como por ejemplo los inhibidores de la transcriptasa reversa, dos inhibidores de la transcriptasa reversa, utilizarlos antes de que la persona se exponga al virus. Eso tiene su más y su menos, por supuesto. Esto no es que se haya asociado como tal a la aparición de cepas resistentes, pero entonces plantea más una discusión de tipo moral, ¿sí? Entonces, hombre, si usted sabe que la enfermedad es incurable, que es de altísimo costo, que usted puede infectar a otra persona, hombre, mejor cuídese, ¿sí? Utilice preservativo, evite la promiscuidad, qué sé yo, toda esa clase de cosas. Sin embargo, las personas que toman el riesgo, es decir, no, yo me tomo este medicamento, es mucho más barato que los $40.000 que me vale el lenacapavir y que nadie se los va a pagar, por supuesto, ¿sí? Pero el asunto es pues, que esto también plantea esa discusión. Pues, bueno, tenga también amor por sí mismo y cuídese, ¿sí? Eso literalmente lo dicen muchos de los protocolos. Antes que tomar toda esta clase de medicamentos, lo más importante es tener autocuidado. ¿Listo? Aquí también hay otros estudios con uso de cabotegravir, otro inhibidor de la transcriptasa, de la integrasa en pacientes trans, en hombres trans, que también estos inhibidores de la integrasa tienen una larga vida media también, pero ahora el boom es el lenacapavir. Bueno, doctores, siguiente. Bueno, muchas gracias entonces.